Hola clase, hoy vamos a ver los fenómenos ondulatorios. Vamos a encontrar que hay 4 tipos de fenómenos ondulatorios. Les voy a explicar más bien cuáles son estos 4 casos, ¿no? Tenemos primeramente el de reflexión, ¿ok? Que pueden subrayar esta definición, es la que dice: se da cuando la onda choca contra un objeto o llega a una frontera con otro medio y se desvía, al menos en parte, nuevamente al medio original. O sea, esto significa que la onda iba viajando hacia una dirección, choca con alguna parte, una pared o algo, rebota y se regresa de donde venía, ¿no? Ahorita les voy a explicar un ejemplo más visual para que lo tengan, ¿no? Muy bien, luego tenemos la refracción. La refracción se refiere, en términos más generales, cuando una onda choca con una frontera, la onda no se refleja totalmente. ¿Okay? Más bien, una parte de la energía de la onda se refleja y una parte se transmite o absorbe. Esto, pues en pocas palabras, es una onda que va viajando, pero se desvía. Sí, por ejemplo, hablando del sonido, hay veces que, pues no sé, hay una bocina que está transmitiendo un sonido, pero el viento hace que se desvíe y entonces ese sonido de repente se oye en una zona, luego se oye en otra, porque las ondas del sonido se van moviendo. Ese es un claro ejemplo de refracción. Bueno, luego tenemos difracción. La difracción, también para que lo subrayen, se refiere a la flexión de las ondas en torno al borde de un objeto y no está relacionada con la refracción. Ok, ahorita les voy a explicar también un ejemplo de cada uno de ellos. Bueno, vamos a ver aquí en un video que se nos muestra cómo es que se representan este tipo de ondas, ¿no? Vamos a checarlo. Aumentará si la rugosidad de la superficie de la masa es lisa. Como ejemplo, podemos ver cómo las ondas toman una dirección y al chocar con esta masa, esta cambiará su dirección a un sentido opuesto. Refracción es el cambio en la dirección de la propagación del sonido. El cambio de dirección se origina por la variante de densidades que hay en los medios. Difracción. Debido a que el sonido viaja en todas direcciones, es que puede superar obstáculos y llegar a un receptor. Nos podemos imaginar que al otro extremo de una pared hueca está hablando una persona. Su voz podrá superar el obstáculo y llegar al receptor. Esto es difracción. Bien, muy bien. Entonces ahí se nos explicó en qué consiste cada uno. Regresando un poquito al video para que se entienda, explicando más la imagen, tenemos, por ejemplo, en el primer caso, en el de reflexión, en este ejemplo, pues es un bote donde una persona está hablando, hay unas rocas y su voz rebota en esas rocas y se regresa, ¿no? Entonces ese es un claro ejemplo de reflexión. Obviamente estamos hablando de ejemplos de sonido. Recordemos que hay varios tipos de ondas, ¿no? Entonces aquí estamos viendo ejemplos de ondas de sonido. Luego tenemos el caso de la refracción. Aquí es donde les decía que viene un sonido, veamos esa flecha roja que está hasta arriba. Viene viajando el sonido, pero luego se desvía con la flecha verde que vemos en medio y luego se vuelve a desviar con la otra flecha roja que vemos ahí, ¿no? Hay varios casos, ¿no? Puede ser por el viento, puede ser por algo que la desvíe, etcétera, ¿no? Y en el caso de la difracción, nos dice aquí un ejemplo de una persona que está hablando, pero aquí vemos unos obstáculos verdes, ¿no? No sé, algunas paredes no tan gruesas o algo que esté frenando ahí el sonido, pero de todas maneras las ondas van a traspasarlo y van a llegar a personas que están detrás de esas paredes o detrás de esos obstáculos, ¿no? Eso sería el ejemplo de difracción. Ok, ahora hablando de la interferencia de ondas, para que lo subrayen también, nos dice que es cuando dos ondas se encuentran, se genera una onda combinada cuyo desplazamiento en cualquier punto es igual a la suma de los desplazamientos de las ondas individuales. En pocas palabras, dos ondas se van a juntar y van a formar una onda más grande. Ok, vamos a ver un ejemplo aquí de cómo nos lo explican, un poquito más visual, para que lo entiendan un poquito más, ¿no?
En física, la interferencia es un fenómeno en el que dos o más ondas se superponen para formar una onda resultante de mayor o menor amplitud. El efecto de interferencia puede ser observado en cualquier tipo de ondas, como luz, radio, sonido, ondas en la superficie del agua, entre otras. Ok, entonces es lo que les comentaba, ¿no? Si se fijan ahí son dos ondas, era una onda primero, luego llegó otra onda, se juntaron y ¿qué pasó? Se hizo una onda más grande. Ok, ese es el efecto de interferencia de ondas. Bueno, luego tenemos otro más, les había comentado que eran 4, pero hay uno más que se llama dispersión. Es un fenómeno ondulatorio más que tenemos que ver. Este fenómeno se basa un poquito más con la luz. De hecho, este fenómeno de dispersión, para que lo subrayen también, dice que es el proceso por el cual ondas de distinta frecuencia se separan unas de otras. ¿Ok? Y luego hace mención en que aunque la luz no se dispersa en el vacío, cuando entra en algún medio físico, sus ondas sí se separan. Es por ello que los prismas separan la luz solar para dar un espectro de color. Bueno, ahorita les voy a mostrar un experimento casero, que de hecho ustedes lo pueden hacer, en donde se da este fenómeno de dispersión y que yo creo es muy común y ustedes lo han visto en algunas veces, ¿no? En algunas ocasiones, y consiste en lo siguiente. Entonces, si se fijaron, el CD, pues cuando entró la luz sobre el CD, se dieron dos fenómenos, que de hecho ya vimos el de difracción, pero voy a explicarles ahora el de dispersión, ¿no? Nos dice ahí que en cuanto al fenómeno de dispersión observamos que cuando vemos los colores en el CD, se está descomponiendo la luz blanca en las longitudes de onda que la componen. Cada color es una longitud y corresponde a una longitud de onda diferente del espectro de la luz visible, ¿no? Yo creo que es un efecto que todos hemos visto alguna vez en un CD y ahí estamos viendo la dispersión. Ahora ya habíamos hablado de la difracción, no sé si recuerdan, pero en la difracción dije más bien que es una onda que se junta con otra onda y se hace una más grande. Entonces también aquí se pudo ver el efecto de difracción y nos dice que las ondas se distorsionan al encontrarse con el obstáculo, o sea el CD en este caso, ¿no? La luz de la vela, al chocarse con el obstáculo, se expande en un gran número de rayos que se abren en forma de abanico, dando lugar a los distintos colores. Ok, bueno, entonces este experimento me pareció muy bueno para explicar esta parte, ¿no? Bueno, ahora aquí termina esta explicación de los fenómenos ondulatorios y bueno, la siguiente tarea pues va a ser que ustedes hagan pues una síntesis de todo esto, ¿no? Tenemos aquí los fenómenos ondulatorios y van a explicar a cuál corresponde cada uno y también van a contestar este crucigrama que viene ahí. Bueno, nos vemos entonces la siguiente clase.